En la primera imagen, como podemos ver, tenemos tres entradas, 1, 0 y 1, respectivamente. Se pueden conocer igual como A, B y C. Como podemos ver en la primera entrada A, que tiene un número 1, está conectada directamente a una entrada AND, pero solamente tiene una entrada. Ahora, los siguientes dos, B y C, están conectados a una entrada OR. Al tener 0 y 1, nos va a dar como resultado un 1. Ese 1 va a conectar de igual manera con la AND, y al tener de ambos lados 1 y 1, sale como resultado un 1. Esto lo podemos comprobar con esta tabla de verdad. En el siguiente circuito podemos observar que tenemos tres entradas, A, B y C respectivamente. Tenemos entrada de 1 en A, 0 en B y 0 en C. Ahora, la 1 y el 1 y el 0 de la A y la B están conectados directamente a una entrada AND, pero al ser dígitos diferentes nos va a arrojar un 0, porque ya sabemos que al tener dos números diferentes en una A nos da 0. Ahora, la entrada A y la entrada C también están conectados a una segunda entrada AND. ¿Y qué pasa? Al ser diferentes números 1 y 0, esto nos va a arrojar un 0 por resultado. Ahora, ambas entradas AND están conectadas a una entrada OR, la cual nos va a dar un 0. ¿Por qué? Porque la entrada AND 1 nos da un 0 y la entrada 2 AND también nos da un 0, por lo cual 0 y 0 te va a dar 0. En el tercer circuito, numerado o el 2A de los Boler, podemos ver expresada físicamente la ecuación Y es igual a AND B negada AND D OR A AND B negada D negada. Podemos ver físicamente en la entrada A cómo entra un 1, como en la B entra un 0 y en la D entra un 1. Podemos ver en la primera compuerta AND como entra un 1 y como a la B entraba un 0, con un inversor entra otro 1 y al igual que desde la entrada D, haciendo que en la primera compuerta lógica AND salga un 1 y por consiguiente en la segunda AND sucede lo mismo. Por el inversor terminamos recibiendo un 1 de salida. En este circuito podemos observar que tenemos dos entradas, A y B, las cuales son de 1 y 0, respectivamente, en A y en B. Ahora, ambas están conectadas a una entrada AND. La letra A, que es un 1, nos va a conectar la primera letra, que es un 1 en la AND. Y la segunda, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un inversor justo a la mitad, por lo cual al ser un inversor, ese 0 pasa como un 1. Y teniendo de ambos lados 1 y 1 nos va a dar como resultado 1, ya que cumple la regla de la AND, ya que siendo iguales nos da resultado 1. Esto lo podemos comprobar con las tablas de verdad que tenemos aquí. En este circuito tenemos dos entradas, 0 y 1, las cuales están conectadas a una entrada OR. ¿Qué pasa? Podemos observar que en la primera entrada, que nos da 0, está conectada a la OR, pero también observamos aquí que tenemos un inversor. Al ser un inversor, este cae automáticamente a un 1. Ahora, abajo en la segunda entrada tenemos que la letra B, que nos da como resultado 1, también está conectado con la primera OR. ¿Qué pasa? Al tener un 1 y un 1 nos va a arrojar como resultado un 1, ya que tenemos algo igual en ambas entradas. Ahora, ¿qué pasa aquí? Después, en la siguiente entrada, la segunda OR, podemos observar que tenemos la letra B, que nos da 1 conectado a la entrada OR. Y también podemos observar que tenemos el 0 directamente conectado a la entrada OR. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nos da también un 1, ya que siendo una OR, al ser números diferentes, nos va a dar como resultado un 1, porque es lo que cumple. Ahora tenemos un 1 de la primera OR y un 1 de la segunda OR, lo cual está conectado a una segunda entrada AND. Como tenemos un 1 y un 1 que van directamente a la entrada AND, nos da como resultado en la salida un 1. Y esto podemos observarlo en las tablas de verdad. Este es mucho más fácil de observar porque literalmente solo tenemos una entrada, que es un 1, y como no tiene ninguna entrada AND ni OR, pasa directamente a la salida. Si tenemos un 1 en la entrada, tendremos por ende un 1 en la salida. Así que ese está completamente fácil de entenderlo. De igual manera podemos observarlo en su tabla de verdad.
En el séptimo circuito numerado o 4A de los Boler podemos ver expresada físicamente la operación X es igual A and C and D, OR A negada, AND B, AND C y AND D. Podemos ver como en la entrada A entra un 1, en la B un 1, en la C un 0 y en la D otro 0. Podemos ver que en la primera compuerta lógica AND entra un 1 por A, entra un 1 por C y un 1 por D, lo que nos da de resultado un 1 de salida en la compuerta AND. Mientras que en la segunda, al tener la A negada, nos da que entra un 0. Y también de la compuerta C entra otro 0. Y eso como resultado nos da un 0 de salida, que también se puede comprobar con la tabla de verdad. Que por consiguiente nos da un 1 en la primera AND y un 0 en la segunda. La segunda compuerta lógica es una OR, que al ver que tenemos un 1 de entrada en la primera AND, nos dará un 1 de salida. Todo esto comprobable en la tabla de verdad del respectivo circuito. En este circuito tenemos cuatro entradas, 1, 0, 1, 1, que pueden representarse como A, B, C o D. Ahora, las dos primeras letras, que son 1 y 0, están conectadas directamente a una entrada OR. Y lo que sucede al ser números diferentes nos va a dar por ende un 1 en la salida. Ahora tenemos A debajo de la OR, otra entrada AND, que está conectada por dos unos, que son la letra B y D, perdón, que son la letra C y D. Ahora, de ambos lados tenemos un 1 y un 1, por lo cual la entrada AND arrojará un 1 en la salida. Ahora, ambas entradas OR y AND están conectadas directamente a una entrada más, que es una entrada AND. La entrada OR nos va a arrojar un 1 y la segunda entrada AND nos va a arrojar un 1. Estas van a conectarse con la tercera entrada AND. Esta entrada AND, al tener un 1 de ambos lados, nos va a dar como resultado un 1 en la salida, por lo cual terminará siendo un 1 en la salida. En el circuito número 9 numerado o 5A de los Boler podemos ver expresada físicamente la operación Y es igual A AND C negada OR A AND B AND C negada. Podemos ver cómo en A tenemos entrada de 1, en B de 0 y en C de 1. En la primera compuerta lógica AND podemos ver cómo entra un 1 por parte de A y un C negado que entra como un bit 0 a la primera entrada AND, que nos da por consiguiente un 0 de salida. En la segunda entrada AND podemos ver cómo entran los 3 bits A, B y C, pero con C negado, de 1 a de entrada 0 y con B entrada 0 directo, lo que nos da de salida un 0 en la segunda compuerta AND. Siguiendo el recorrido del circuito, sigue la compuerta lógica OR, que al recibir 0 de ambos lados bit 0 dará un bit 0 de salida. En ese circuito podemos observar que tenemos dos entradas, A y B, que con ambos resultados nos dan un 1, uno en A y uno en B. Ahora, ambas entradas están conectadas directamente a una entrada AND. ¿Qué es lo que pasa? La letra A nos da un 1, que es el primer número conectado con la AND. ¿Y qué sucede? La segunda entrada también tenemos un 1, que es en B tenemos 1, pero podemos observar que tenemos justo a la mitad un inversor. ¿Qué pasa? Al tener este inversor, ese 1 automáticamente se convierte en 0. Ahora, la entrada A y la entrada B quedaría como 1 y 0 por el inversor que está. La entrada A recibirá un 1 y un 0, y al ser números distintos nos va a arrojar un 0, ya que no se cumple la regla de la SAN, que deben ser números iguales para que pueda salir un 1, por lo cual al final de la salida terminará en 0. En el circuito 11 y 12 numerados de los Boler O, 6A y 6B, podemos ver expresadas físicamente la operación Y es igual A negada de AND, B negada AND de C, AND D negada OR AND A negada, AND B negada, AND C negada, AND D negada.
Podemos ver cómo en todos pusimos en el circuito físicamente un 0 bit de entrada en A, B, C y D. En caso del primer o de la primera compuerta lógica AND, podemos ver que entran todos los bits 0 con un inversor antes, solamente en A, B y D, dejando pasar un 0 en C, lo que hace que en la primera compuerta AND dé como resultado 0 al no recibir todos sus bits iguales. Sin embargo, en la segunda entrada AND podemos ver cómo todos los bits entran como un 0, pasan por un inversor dando como resultado 1, entrando 4 unos idénticos en la segunda AND que da como resultado de salida un 1. Todo eso va directo a a la primera compuerta OR, que al recibir un bit solamente de un lado nos da como salida un 1. En su forma equivalente podemos ver el circuito Boolean 6B, que expresa la operación Y es igual a A negada de AND B negada AND D negada, que esta es su forma equivalente. Podemos ver que al entrar todos como ceros, todos tienen que tener un inversor, ya que están negados, dando que a la compuerta AND entren 3 bit 1, dando de salida un 1. Todo esto se puede ver en la tabla de verdad del respectivo circuito. En ese circuito podemos observar que tenemos tres entradas, A, B y C, que valdrán un 1, 1 y 0, respectivamente. Ahora podemos observar que de igual manera tenemos dos entradas, una entrada AND y una entrada OR, que están conectadas una de la otra. Ahora, en la primera entrada AND tenemos un 1, que es el primer número en conectar, y también tenemos un 1. Pero, ¿qué observamos aquí? Observamos que en la entrada B, que va a conectar con la AND, hay un número inversor, perdón, hay un inversor, por lo cual cambiará el número por completo. Así que si tenemos un 1 va a convertirse en un 0, por lo cual al tener un 1 y un 0, la AND nos arrojará como salida un 0. Ahora, ¿qué sucede? La salida de la AND va a conectar directamente con la OR y esa misma salida va a conectar con la entrada C, previamente mencionada. Ahora, al tener 0 de la entrada AND y 0 de la entrada C, van a conectar directamente a la OR. ¿Qué sucede aquí? Al tener 0 y 0, por ende, bueno, nos va a dar un 0, aunque es una OR. ¿Por qué? Porque no cumple la regla de que tienen que ser diferentes. Pero, ¿qué podemos observar aquí? Aquí también podemos observar que nuestra entrada OR tiene un inversor al final, por lo cual ese 0 se va a convertir en un 1, por lo cual el número final de la salida va a ser un 1. En este sistema podemos observar que tenemos tres entradas, A, B y C, que valen 0, 1 y 0, en ese orden. Igual podemos observar que tenemos dos entradas, una entrada OR y una entrada AND. La entrada OR está conectada por la A y la B, y la salida de la OR está conectada con la AND. De igual manera la C está conectada a la AND. Ahora podemos observar que en la primera entrada tenemos también tenemos un inversor, por lo cual ese 0 automáticamente va a pasar a 1. Ahora, teniendo un 1 en la primera entrada y un 1 en la segunda entrada que conectan con la OR, la salida nos arrojará un 1 como resultado. Por lo cual, el primer número que conecta con la AND va a ser un 1. Ahora, ¿qué pasa en la entrada C? Vemos que es un 0, pero también observamos que tenemos un inversor, por lo cual ese 0 va a convertirse automáticamente en un 1. Ahora, podemos observar también que gracias a esto tenemos dos unos en la entrada AND. Al tener un 1 por la salida de la OR y un 1 por la entrada de la C transformada por el inversor, podemos observar que nuestra salida de la AND nos dará como resultado un 1, ya que se cumple la regla de tener ambos resultados iguales. Al tener ambas entradas del mismo número, por ende tendremos un 1 como salida. En el circuito número 15, numerado o 2A de Morgan, podemos ver expresada la operación Z igual a AND de A negada OR C AND B OR D negada. Todo esto negado.
Podemos ver su expresión física como un 1 de entrada en A, un 0 de entrada en B, 1 de entrada en C y 1 de entrada en D. Todo esto tiene que ser negado al final en la compuerta AND. Podemos ver que en el A entra como un 1, pero tiene un inversor, que da como resultado que eso se transforme en un 0 entrando en la primera compuerta OR. Pero vemos que en esta también debería entrar una C. Por tanto, esta entra como 1, dando como resultado en la OR un 1, al recibir solamente un bit 1. Podemos ver en la segunda compuerta OR que entra un 0 y un 1 como inversor. Eso se vuelve un 0, dando de entrada 0, 0, que nos da de salida 0 para este mismo circuito. Entonces, después al ver una entrada AND, nada más recibe un 1 de uno de sus lados. Por tanto, como resultado nos dará 0, pero al estar negada nos dará como salida un 1. Todo esto se puede ver comprobado en la tabla de verdad de los de Morgan. En el circuito 16 numerado, o el 2B de los de Morgan, podemos ver la forma equivalente del 2A, que es la fórmula expresada Z es igual a A AND C negada OR B negada AND D. Podemos verla expresada físicamente en las siguientes compuertas, entrando en A un 1, en B un 0, en C un 0 y en D un 1. Podemos ver que en la primera compuerta lógica AND entra un 1 y también C pero negada, que al entrar como un bit 0, al pasar por el inversor, se vuelve en 1, entrando 2, 1, por tanto 2 iguales, que nos da de salida un 1. Podemos ver en la segunda compuerta AND cómo entra desde B un bit 0, al pasar por un inversor entra como 1 y también entra D como un 1. Al pasar ambos por la compuerta lógica AND y ser ambos iguales, da como resultado un 1. Después ambos tienen que pasar por una compuerta OR, que al pasar con ambos como un 1 o un bit positivo, pasan como 1. El circuito 17 numerado o el 3A de los de Morgan podemos ver expresada físicamente la ecuación Z es igual a A OR B negada AND C, todo esto negado. Podemos ver su representación física entrando un bit 0 por A, un bit 1 por B y un bit 0 por C. Podemos ver que en la primera compuerta OR, en la primera compuerta AND, entra el bit B y el bit C. Desde B entra un 1 que al pasar por el inversor se convierte en 0. Y como 0 pasa directamente como 0, al ser una AND y al no ser ambos iguales nos dará como un resultado 0. Luego podemos ver que desde A viene otro 0. Al llegar a OR y ambos ser 0, nos dará como resultado 0. Pero todo esto está negado y tiene un inversor al final, la compuerta lógica OR. Lo que nos daba de resultado 0, al pasar por el inversor, se va a convertir en un 1. Todo esto se puede comprobar gracias a las tablas de... En esta también podemos observar que tenemos tres entradas, 0, 0 y 0. Todas van a 0. Pero también observamos que tenemos una entrada OR y una entrada AND. Primero va la OR y después va la AND. Ahora, observamos que todas las entradas tenemos un 0. Pero ¿qué pasa? La primera letra A, que es un 0, tiene un número inversor. Justamente va conectando a la entrada AND. Ahora, ¿qué pasa? Al ser un número inversor, ese 0 automáticamente pasa a 1. Entonces, el primer número en conectar con la AND es un 1. Ahora, tenemos que la letra B y la letra C están conectadas a una OR. Podemos observar que el primer número es un 0 y el segundo también. Pero, ¿qué sucede aquí? En la entrada C tenemos un inversor. Ahora, al tener un inversor, ese 0 automáticamente se convierte en un 1. Entonces, siguiendo la regla, teniendo un 0 y un 1, tendrá como salida un 1, porque tiene al menos un 1, por lo cual la salida de esa OR va a ser un 1. Ahora, la salida de la OR conecta directamente con la AND y la letra A conecta también con la AND. Al tener un 1 de la primera salida y un 1 de la salida de la OR
que van a conectar con la AND, la salida de la AND nos dará como resultado un 1. ¿Por qué? Porque cumple la condición de que de ambos lados será un 1. Por ende, la salida será un 1. En el circuito 19 y 20 del numerado o 4A, 4B de los de Morgan, podemos ver expresados primero en la 4A la fórmula original. W es igual a AND de A or B and C, AND de or E and F, todo esto negado. Podemos ver la expresión, podemos ver la simulación como en A entra 0, en B entra 1, en C entra 1, en D entra 1, en E entra 0 y en F entra 0. Podemos ver primero las primeras compuertas AND por las que pasa el bit B1 y C1. Al ser ambos iguales, entran como 1 a la siguiente compuerta OR. Al ver que viene desde A un 0 y 0 una compuerta OR, solo se conforma con que 1 sea positivo, lo que hace pasar al último inversor AND un 1. Después podemos ver que en la compuerta D entra un 1, pero antes tiene una compuerta AND, que en esa AND al entrar dos ceros sale como un 0, dando como resultado en esa un bit 0 que va directo a la siguiente compuerta lógica OR. En esta OR podemos ver un bit de entrada 1 y 1 0, por tanto al solo tener un positivo de un lado nos permite pasar un 1. Ya vimos que la compuerta OR superior nos daba un 1 de salida, por tanto llega todo a la última compuerta AND. Al ser ambos iguales, nos dará como resultado un 1, pero al tener un inversor al final esta compuerta lógica nos dará como resultado 0. Todo esto se puede comprobar gracias a las tablas de verdad. Después, en su forma equivalente, en la, en la 4B de Morgan, o la fórmula W es igual A negada and B or C negada, todo ese conjunto OR de negada AND E negada OR F negada en conjunto. Podemos ver su expresión física viendo un bit 1 entrando desde A hasta F. Podemos ver los primeros conjuntos que son B y C entrando en un inversor llegando a una compuerta OR que nos da 0 al entrar 0 de ambos lados. Esto sale como 0 llegando a la compuerta AND. Después de esa llega el bit A como 1, que sale por el inversor, convirtiéndose en un 0, llegando a la compuerta AND, dando 0 y 0, dándonos de salida un 0. Después del otro lado tenemos D, E y F, que todas con un inversor. Podemos ver primero que E y F entran en una compuerta lógica OR pasando por un inversor, llegando ambos como bit ceros, dándonos como resultado 0, llegando a la compuerta AND como un 0. Después podemos ver desde D cómo sale un bit 1 pasando por un inversor, llegando a la compuerta AND como 0. Al no ser ninguno de estos un 1, nos dará como resultado 0, llegando todo esto a la última compuerta AND, que dará como resultado 0.